Muy buenas tardes, amigos. Soy Carla Díaz. Estoy en esta Semana Santa, hoy jueves 28 de marzo, en compañía de nuestro amigo Raúl Méndez, alias el famoso tilichero. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Carla? Mucho gusto, muchísimas gracias. Siempre un placer estar aquí en este espacio tuyo. Muchas gracias. Bueno, Raúl, al igual que muchos otros amigos, siempre está dispuesto a apoyarnos en estas semanas importantes de Investigando la Historia. Y en esta ocasión, como era Semana Santa y toda la semana ha sido dedicada a la Semana Santa, hechos importantes, hoy toca hablar de las 7 palabras de Jesús en la cruz, abordarla al estilo tilichero, como siempre lo hace, como cautiva a todos sus seguidores. ¿Qué de importante tienen estas 7 palabras de Jesús en la cruz, Raúl, que incluso generan prédicas en la iglesia y todo Siempre. eso? Sí, las 7 palabras es una forma canónica de poder entender la subjetividad de Jesús previo a su muerte. Es muy interesante que haya sido interés de los evangelistas mostrarnos este lado, mostrarnos lo subjetivo de Jesús, lo que sentía, lo que estaba pensando, lo que estaba viviendo justo en los momentos antes de su muerte. Desde luego, las 7 palabras, digamos, son una recopilación de las distintas tradiciones evangélicas, tanto de las sinópticas como de la fuente juanina. Por lo tanto, pues son una reconstrucción ad hoc para poder establecer una visión de conjunto de lo que fue la crucifixión, la cual pues ya yéndonos como tal, las fuentes pues tiene distintas perspectivas, tiene distintos acercamientos, pero es un intento de tener una visión unificada. Ajá. En base a esta visión de las 7 palabras de Jesús, ¿podemos encontrar historicidad en una de esas 7 palabras? La historicidad como tal, si entendemos un evento fehaciente que haya sido constatable en un momento dado de la historia tal cual se encuentra ahí narrado, pues definitivamente no lo podemos establecer como tal. A nivel de historia de Jesús, tenemos pues las pocas referencias que existen en los materiales no evangélicos, pues que nos llevan a saber que hubo un Jesús, en Nazaret hubo un Jesús y hablan por allí de que pudo haber sido algún líder, quizá con acercamiento de los celotes, dicen alguno, formando un movimiento específico, dice el otro, pero lo que podemos llamar la ipíchima verba, es decir, las palabras que salen de labios de Jesús, eso como tal, pues no tiene una reconstrucción específica. Joaquín Jeremías, en Abba, ya ensayó hace varias décadas un ejercicio para tratar de recuperar esa ipíchima verba de Jesús, y lo cierto es que, bueno, pues no tenemos algo con que decir, es que esto salió así exactamente de los labios de Jesús. Pues la verdad, como casi todo en la Biblia y muy particularmente en torno a Jesús, pues es una reconstrucción de las primeras comunidades, como le llama Walter Brueggemann, aunque hablando del Antiguo Testamento, pero que también aplica para este caso, es una reconstrucción imaginativa. Y por el hecho de ser imaginativo, no significa que sea malo o que sea perverso, simplemente que es lo que encontraron las comunidades para darle un sentido social, cultural, existencial a sus vidas. Como también lo propone Anderson Benedict en esta obra de Comunidades Imaginadas, no es que sean comunidades falsas, sino que cada comunidad a nivel nacional o a nivel de grupo tiene que hacer una reconstrucción de su historia. Este proceso de recopilación de fuentes, de una versión unificada, pues para dar un sentido de identidad. Insisto, no es que sea por lo tanto falso o no es que sea mal, simplemente es una reconstrucción de la imaginación, de las creencias, de incluso de los valores de las primeras comunidades cristianas. Y creo que ya por eso son valiosas. Qué lindo eso de sentido de identidad, me encantó. Claro, porque a fin de cuentas el cristianismo en la época antigua es lo que tenía que prevalecer. Es decir, se enfrentaba ante ambientes muy hostiles, externos, y se enfrentaba a muchas pugnas al interior del mismo cristianismo, que no es nunca pues como un monolito, ¿no? No eran lo mismo los cristianos de Jerusalén
que los que estaban en Antioquía, que los que estaban en la zona de Arabia, los que más adelante llegarán a Egipto, a la zona de Siria. Hay muchas cristiandades, hay muchos cristianismos, esto nunca hay que perderlo de vista, pero se trataba como de tener ese eje en común, pues que pudiera, digamos, articular al movimiento. Claro, si nosotros tuviéramos una liturgia de las palabras de Jesús en el siglo segundo, en el siglo tercero, seguro ni siquiera serían 7, y capaz de que pues, serían más, ¿no? Porque también hay palabras y dichos de Jesús en fuentes que terminaron siendo apócrifas. Ujú. Iniciamos con las 7 palabras, te leo la primera. Adelante, vamos a ver las palabras que nos convocan. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta me parece muy desgarradora en el sentido de, ok, ¿qué es exactamente lo que no sabían que hacían? ¿Por qué perdónalos? Porque no saben lo que hacen. Y es bastante, pues creo que es bastante turbio, ¿no? Dicen hoy los chavos. Porque el texto, lo que se nos da a entender es que no sabían que se trataba del Hijo de Dios. No sabían a quién estaban torturando. No sabían que estaban torturando al Mesías, al Redentor del universo. Ellos creían que era un simple humano como cualquiera de nosotros. Por eso perdona a los padres, porque no saben lo que hacen. O sea que la única razón para perdonarlos es porque no sabían que se trataba del Hijo de Dios. Y si hubiera sido un ser humano cualquiera, y si hubiera sido uno de los miles de desaparecidos que tenemos en Latinoamérica, si hubiera sido uno de los cientos de miles de personas que han estado bajo tortura militar y policíaca en nuestra región, ahí entonces no habría habido ni siquiera necesidad de perdón, hubieran hecho lo correcto, no habrían tenido necesidad de ser disculpados solo porque torturaban a un hombre. Pero claro, torturaban al Hijo de Dios, ahí sí perdónalos, porque si tuvieran idea de a quiénes están lastimando, no lo harían. Si fuera un simple mortal cualquiera, como yo, como el vecino que va caminando afuera de la casa, ahí sí se vale, ahí sí ni los perdones, pues es lo que tienen que hacer. Esta idea de que Jesús, por ser Hijo de Dios, era distinto de nosotros, era como muy especial, tenía una dignidad superior que la de simples mortales como nosotros, que podemos ser torturados por la policía sin ningún tipo de conmiseración, pero en el caso de Jesús no, él era el Hijo de Dios. Hay de esos soldados que no se dieron cuenta de eso, que creyeron que era pues un Juan Pérez cualquiera al que le estaban haciendo daño. En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esta es una de las palabras que más ha causado problemas con los exégetas, porque se meten hasta en terrenos cuánticos del tiempo, ¿no? Pero ¿cómo hoy conmigo? Si después se murió, o quizá bajó a los infiernos. Entonces, una parte de Jesús se fue al paraíso y otra se quedó en los infiernos, quizá otra se quedó aquí en la tierra, al menos su cuerpo. ¿A qué se refiere con eso? A mí lo que me llama la atención es esa cuestión del fulano con el que está colgado allí Jesús. ¿Quién era? Aunque se suele hablar de que era un ladrón, pues el contexto nos da para pensar que más bien era alguien sedicioso, era un rebelde, era una persona que protestaba, era una persona que estaba en contra del régimen de Roma, porque precisamente esa acción turbia de la crucifixión se hacía principalmente contra los enemigos políticos. Entonces Jesús ahí está colgado junto con un activista, junto con un rojillo, ¿no? Dirían ahora muchos, con alguien de izquierda, un castrochavista, alguien que sigue la ideología de género, ahí está colgado junto a Jesús y es al que Jesús le está dando la bienvenida en ese reino. Yo creo que tenemos que ver ahí esa empatía que Jesús tuvo para los manifestantes, que Jesús tuvo para los activistas, que Jesús tuvo para aquellos que protestan, para aquellos que no están de acuerdo con los regímenes y que entonces levantan sus manos y levantan sus armas incluso en contra de ello. Entonces, creo que ahí es un ejemplo que habría la pena, tendríamos que estar recuperando, ¿no? En esta época en Latinoamérica, que lo que menos se quiere son los conflictos, son las protestas. Claro, cuando no es mi causa,
cuando no es mi problema. Ahí sí me enojo de que los demás protesten. Creo que el derecho a no solamente a la protesta, sino a la rebeldía, a la rebelión, a la sedición, ¿por qué no incluso a lo que Richard Shaul llamaba la teología de la revolución? Es completamente algo legitimado por Jesús. Ujú. Bueno, sediciosos contra Roma, o sea, ellos de cierta Ujú. manera eran compañeros de Jesús en esta causa. Sí, claro, también entonces era muy probablemente otro judío que se encontraba inconforme con el régimen en el que se encontraban viviendo. Ujú. Y pues ahí está, ahí está un activista, ahí está, piensen ustedes en Malala, piensen ustedes en Greta Thunberg, en todos estos personajes que mediáticamente causan mucho rechazo, ¿no? Porque los vemos casi como fuera de la realidad, como unos extremistas, como unos loquitos que están, ¿qué es eso de estar ahí con la educación de las mujeres en el Islam o preocupados por el cambio climático? No, solamente son personas confundidas que causan problemas a los demás, que critican en lugar de proponer, como dicen. Bueno, ahí Jesús estaba junto a uno de ellos y le dio la bienvenida a su reino. Y ver como otro punto de vista de esta misma palabra, aquel que a última hora se arrepiente. Bueno, si lo manejamos desde esa perspectiva más, digamos, soteriológica, ¿no? Más de cielo e infierno, pues es una verdadera atrocidad, ¿no? Porque entonces significa que uno puede hacer de su vida un papalote, uno puede hacer de su vida lo que se le dé la gana y en el último respiro simplemente arrepentirse y ya uno va a parar al cielo, ¿no? Ahí se cae, sin duda, en un relativismo moral verdaderamente terrible. No importa lo que hagas en la vida si al final te arrepientes. Ujú. Y eso es lo que predican muchísimos cristianos que se valen de esto para darle la bienvenida en sus iglesias, literalmente, no estoy mintiendo, a asesinos, a criminales, a perpetradores. Sí, pero ya es hermano, ya se convirtió, ya aceptó a Cristo en su corazón, entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? Ujú. Sin ningún tipo de criterio ético, sin ningún tipo de calidad moral, hacen este tipo de evangelización conversionista de perdón de los pecados que se traduce en un solapamiento de la violencia y me parece verdaderamente espeluznante. Es un poco lo que plasma esta película de Dios no está muerto, ese ateo Uh malvado, -huh. frío, sin empatía, que muere y antes de morir acepta. Sí, porque además es parte del mundo maravilloso, del mundo feliz de los cristianos. Realmente el día de hoy los cristianos ya no están preparados para mandar a gente al infierno. Ya es muy difícil que te encuentres con un cristiano que abiertamente diga que esta persona se fue al infierno, ya les está costando mucho trabajo. Están diciendo, pero es que al final se arrepiente, es que es el Dios de las oportunidades, es que aunque tú lo rechaces, Él siempre va a estar ahí dispuesto para ti. Yo ya no entiendo mucho el tipo de evangelización que están realizando, porque bueno, antes al menos había un sentido, ¿no? Por más que uno no estuviera de acuerdo con ellos, pero bueno, había un sentido de, oye, pues tienes que tomar una decisión. Y ahora no, ahora si no te decides hoy, será mañana, y si no, Dios va a tomar como que la decisión por ti. Y bueno, si en algún punto de forma práctica están clausurando al infierno, porque ya casi no quieren mandar gente ahí, está perfecto. Pero de eso a que una persona que abiertamente ha sido alguien lesivo para la sociedad y que ahora, pues, borrón y cuenta nueva, eso es lo que sí me parece bastante peligroso. Sí, tétrico. Vamos con la otra palabra. Hijo, he aquí a tu madre. Madre, he aquí a tu hijo. Generalmente se dice que el cristianismo defiende los valores familiares, ¿no? Sobre todo la derecha cristiana de la región latinoamericana es su caballito de batalla, ¿no? Ujú. Los valores familiares son defendidos en la Biblia y es que queremos un modelo según el que Dios estableció y todas estas patrañas que suelen salir de sus panfletos y de sus manifestaciones, porque claro, si te manifiestas en contra del aborto es legítimo y está bien. Una manifestación a favor de la despenalización del aborto es únicamente un montón de personas alteradas. Atroz. Sin embargo, aquí en este pasaje, pues lo que estamos viendo es cómo Jesús no tenía precisamente muy en alto el valor de la familia
porque bueno, él tenía hermanos. Sabemos que varios, en alguna ocasión incluso fueron a buscarlo y le dijo, no, yo no quiero hablar con esa gente, ¿quién es mi verdadero hermano y quién es mi verdadera madre? ¿No? Los que hacen la voluntad de mi padre. Entonces él estaba ahí pues básicamente rompiendo relación con su familia. Su mamá María, sin embargo, hasta el final fue bastante persistente, ¿no? En ir ahí al pie de la cruz de su hijo. Y en ese pasaje en particular, pues está sacando a María del núcleo de su familia, del núcleo de sus hermanos, que le correspondería el cuidado de la madre, y que en este caso, pues se la traslada a un discípulo que, bueno, pues para él era muy significativo, pero es interesante, ¿no? Que justo una de sus palabras antes de morir de parte de Jesús haya sido una ruptura familiar. Y en algún momento él lo dijo, no crean que he venido a traer paz, no he venido a traer paz, sino espada, a poner al padre contra el hijo, al suegro con la nuera. Entonces Jesús también provoca ese tipo de divisiones. Primero, pues vemos que entonces para Jesús la familia no era sagrada, tenía flexibilidad, había distintos tipos de familia. Aquí Jesús está avalando una nueva constitución familiar, una madre y un hijo que no tienen vínculos biológicos, ni siquiera jurídicos, pues, porque ahí no se hizo el contrato como tal, sino únicamente fue asumirse como madre de Juan y Juan asumir a María como su madre. Entonces, Jesús no está a favor de la sacralización de la familia, sino que aquí podemos ver muy claramente que es una pauta de la diversidad familiar. Excelente. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta palabra a mí me perturba mucho en la forma en la que se predica. Cuando se habla de este desamparo de Jesús, de cómo llegó a sentir eso, suelen hablar mucho de la desesperación que pudo haber tenido Jesús en ese momento, de todo el proceso tan doloroso por el que pudo haber pasado, y ahí inicia realmente una visión bastante, diría yo, morbosa sobre los últimos minutos de un moribundo. ¿Por qué? Porque para que Jesús declarara que su padre se ha alejado, que su padre le ha abandonado, es que tuvo que estar en el culmen de la desesperación. Pero, por otra parte, si no lo vemos ya desde el lado de, ay, es que reconoce cuánto Cristo sufrió por ti ahora para que tú lo aceptes, sino desde su subjetividad, desde lo que está expresando aquí Jesús, pues Jesús en ese momento se hizo ateo. Sí, ahí a la mitad de sus palabras tenemos a un Jesús ateo que reconoció que no hay Dios para él, Dios no existe, Dios le ha abandonado, y este es un ateísmo muy radical, porque una cosa es decir, Dios no existe, ok, lo entiendo y puedo vivir con eso, pero aquí Jesús está diciendo, Dios mío, me has abandonado. Entonces, la no existencia de Dios como tal, del ateísmo moderno, del ateísmo racional de nuestra actualidad, no duele. Sí, a un ateo no le duele que Dios no exista. Pues no existe ya, ¿qué te voy a decir? Pero, ¿qué pasa cuando además de que no existe, te duele ese abandono? Te duele esa separación. O pensándolo así, ¿qué puede ser más terrible? ¿Reconocer que Dios no existe o asumir que quizá Dios sí existe, pero que se ha alejado de mí, que me ha abandonado y que no tiene ningún sentido ya lo que yo pueda hacer al respecto porque Dios se alejó? Lo que Mario Benedetti diría en su famoso poema, ¿no? Ausencia de Dios. Creo que este ateísmo radical que está padeciendo en carne propia Jesús, habla mucho también de la necesidad del cristianismo. El cristianismo tiene que ser capaz de decir esas palabras de Jesús. Dios mío, ¿por qué nos has abandonado? Porque el cristianismo triunfalista, ¿no? Ese triunfalismo del firme hacia adelante y que vamos ganando victoria tras victoria y Dios siempre está con nosotros y que Dios ama todas las cosas, les ayudan a bien. Ese cristianismo triunfante es únicamente germen pues de muchísima violencia, porque entonces la iglesia se siente solapada por ni más ni menos que el creador omnipotente de toda esta creación,
por lo tanto la iglesia se siente en la capacidad de decidir sobre leyes, de decidir sobre conducta, de decidir sobre moral, porque tiene a Dios de su lado. Y no es así. Yo creo que el cristianismo ha sido abandonado por Dios. El cristianismo tiene que decir, Dios mío, tú nos has abandonado, ya no estás de nuestro lado. ¿Y ahora qué hacemos? Esto que estamos buscando, esto que estamos proponiendo, lo tenemos que hacer desde la orfandad más radical, que es la del abandono de Dios. Pero algo de necedad querremos mantener, en el sentido de que seguimos siendo cristianos, en el sentido de que Dios aún permea en el horizonte, solamente reconocer que pues ya no está aquí. Esto es peor que entender que Dios ha muerto, porque cuando Dios ha muerto puedes hacer un luto, como pasa con las personas. Cuando una persona, un familiar, alguien muere, se hace un duelo, se hace un luto y bueno, se supera. Pero cuando se rompe la relación de una forma tan radical y sabes que esa persona sigue ahí, ni siquiera te elimina de sus contactos, la muy canija. No, está ahí, te mantiene en los contactos y si tú le escribes, te ve. No es de los que no ponen la palomita, no, te dice, ¿sabes qué? Te vi, pero no te respondo. Ah, ¿sabes qué? Incluso, sí, me meto a ver tus historias, pero no te hablo. El famoso gosteo, que ahora le llaman. El gosteo no te permite hacer el duelo de una relación que ha terminado, porque cuando termina la relación y entonces cada quien se va para su casa, pues tú procesas el duelo de esa persona, pero cuando el fantasma de esa persona sigue persiguiéndote, cuando el fantasma de esa persona que está ahí en algún lugar del mundo, tú sabes que está ahí, solo que ya no te habla, solo que ya no tiene que ya no quiere nada que ver contigo, eso duele más. Y eso, pues, no se puede poner en un plan de duelo. Eso no se supera tan fácil porque no ha habido un cierre. Y aquí Jesús, en ese ateísmo radical, no es un ateísmo fácil del Dios ha muerto y ya. No, es el ateísmo difícil del Dios me ha abandonado y ahora qué hago. ¿Y cómo entiende un unicitario estas palabras cuando dice que Jesús es Dios? Desde la perspectiva, más bien un trinitario. Es que el trinitario es como separado. El unicitario sería que Dios es Jesús, Jesús es Dios, serían la misma persona. Varía, es que hay como una especie de abanico de herejías cristológicas. Por ejemplo, está lo que se conoce como el patripasionismo, que es una terminó con el tiempo siendo herejía, si le llamaren por nuevamente etiqueta histórica, en la cual se pensaba que Jesús y el Padre eran idénticos en su encarnación y que por lo tanto quien sufrió, por eso se llama patripasionismo, quien sufrió era el Padre mismo. Entonces, desde esa perspectiva que es, me parece, de la más radical, de asumir que ahí Jesús estaba encarnando también al mismo Padre, surge cuando todavía no estaban completamente las fuentes textuales de los evangelios, muy particularmente esta parte de la pasión todavía no estaba tan claro. Una opción es quitar esas palabras, quitar la oración en el huerto de Getsemaní, quitar cuando Jesús se dirige a su Padre, pues porque sencillamente no entra en el cuadro, pero aún cuando estos textos estuvieran, pero desde una perspectiva patripasionista, pues se torna muy filosófico el asunto, porque es algo así como lo que se dice del universo hablando consigo mismo. Entonces Jesús está haciendo eco. Y al emitir esas palabras, lo que hace Jesús es un eco cósmico. Sí, es una palabra donde se dirige a un alter, se dirige a un alter ego, en este caso Dios, sin embargo es para que pueda rebotar en sí mismo y bueno, pues aquí nos pone en un sentido muy de el absurdo, ¿no? El absurdo de la existencia, cuando pues tú mismo te estás reclamando a ti mismo por algo que tú mismo hiciste. Creo que esa lectura da para mucho y sí también está muy interesante. Desafortunadamente, insistiré, pues se maneja más como herejía, aunque me parece que tiene posibilidades teológicas interesantes. Y hay quienes creen que estas palabras están completamente y directamente ligadas al Salmo 22, Elí, lama sabachthani, como que de Jesús se habló en el Salmo 22.
Claro, ya con la interpretación tipológica, ¿no? Que donde tratas de ver a Jesús en todo el Antiguo Testamento, los evangelistas pues tomaron de la versión de los 70 del Antiguo Testamento muchos elementos para colocarlos ya sea en la boca o en la historia de Jesús, sobre todo en Mateo y en Lucas, pues toman muchísimos aspectos de Isaías, de Zacarías, de los Salmos, para que cuadre bien, y en este caso cumplimiento profético, tomando este salmo, aunque la forma en la que lo presentan, pues Eli lama sabactani no es en hebreo, está en arameo. Incluso se ha discutido este lama sabactani, que pudiera representar, ¿es realmente Dios mío me has abandonado? O hay quien dice, no, es más como una declaración de Dios mío, lo logré, o te entrego lo que te entregué, ¿no? Ya metiéndonos como a las diversas traducciones o interpretaciones que pudiera hacer de esto, pero sin duda, en tanto reconstrucción imaginativa, pues quedó bastante bien poder retrotraerse un fragmento de un salmo de lamento y colocar aquí a Jesús, ¿no? Haciendo un remix de ese salmo. Excelente. Tengo sed. O sea, no es que Aquí, yo tenga sed, una de las palabras. no, yo también hace mucho calor. Aquí es donde entran ya el morbo descarado. O sea, yo he escuchado los sermones de es que había clavos oxidados que le atravesaron a Jesús y le dieron tétanos, ¿no? Así como en un instante le dio tétanos y empezó a sentir sus efectos. Y es que los látigos con los que le golpeaban la espalda tenían unos huesillos así en forma de gancho que recortaban la piel. Y cuando oró en el Getsemaní que sudó sangre es porque sus nervios capilares estaban rompiendo y esta parte de la sed, ¿no? Así con la lengua pegada al paladar para mirar cuánto está sufriendo, que terminan haciendo un análisis clínico y necrológico, una autopsia de Jesús. La teología, al menos cristiana contemporánea, tiene un capítulo de autopsia de Jesús. Y en esta autopsia de Jesús se desata el morbo total, ¿no? Quieren hacerlo sufrir lo más posible, quieren demostrarte todo lo que Cristo sufrió por ti en la cruz, como si mientras más haya sufrido, más grande fuese su victoria. Creo que es verdaderamente lúgubre, verdaderamente espeluznante este razonamiento, este tipo de evangelización de mientras más Jesús haya sufrido, mejor te ha salvado y más le debes a Jesús, porque mira todo lo que pasó por ti, todo lo que sufrió por ti, que termina convirtiéndose en un chantaje moral y emocional verdaderamente apabullante. Porque entonces si tú rechazas la salvación de Cristo, estás rechazando esa sangre que sudó, el dolor que sintió cuando le arrancaron de sus huesos la piel, la sed que está teniendo ahorita. Es muy perturbadora, es muy perturbadora esta palabra, no en sí porque tuviera sed, que es algo bastante normal en una situación por la que está atravesando, sino en cómo se está interpretando esto como una señal de que Jesús también era humano y todo lo que sufrió. Y por último, esta para muchas personas, para muchos creyentes, es la prueba definitiva, sobre todo los trinitarios, de que Jesús era verdadero hombre, porque tuvo sed, porque estaba sufriendo, porque sintió dolor. Y es que en el cristianismo, la única forma de humanización es el sufrimiento. Uh-huh. Para el cristianismo, si alguien no sufre, no es un ser humano. El cristianismo, por la antropología del cristianismo, es una antropología del dolor, es una antropología del sufrimiento. Porque en el sufrimiento te habla Dios. Decía C.S. Lewis, el dolor es el megáfono de Dios. Porque los quebrantamientos son los que te llevan al arrepentimiento. Porque mediante el dolor Dios te da lecciones, Dios te quiere salvar. Entonces toda la teología cristiana gira alrededor del sufrimiento.
El sufrimiento, lejos de demostrar que Dios no existe como quisieran los ateos, para el cristianismo el sufrimiento es el principal camino hacia la salvación. Tú tienes que sentir dolor. Y es terrible que te digan, es que es la mejor prueba de demostrar que Jesús era humano, que tuvo sed. Entonces el comer, del beber vino, eso no demostró suficiente que era humano. El reír con sus discípulos, en querer un lugar donde dormir, eso no demostró que era humano, esa evidencia no te es suficiente. No, la sed, el dolor, es realmente lo que demuestra que Jesús es humano, porque para el cristianismo la única forma de tener humanidad es sufriendo. Y se puede reflejar hoy en día entre cristianos, por ejemplo, que están padeciendo de un cáncer, tienen que afrontar las quimios y ahí está Dios, esa es la prueba de que está contigo. En medio del dolor se manifiesta. Claro, es que en medio del dolor es cuando realmente se demuestra si eres cristiano. Es cuando realmente se demuestra si sigues orando y sigues con el optimismo y si sigues predicando pese a lo que te pase. Lo tienen como una especie de challenge, una especie de reto personal, ¿no? Voy a demostrar que por más que sufra, voy a seguir creyendo en Dios. Creen que con eso dan testimonio de su fe. Creen Ajá, que con eso hablan de un Dios amoroso. Y uno claro. puede escuchar muchas veces pues estos testimonios, ¿no? De cómo mediante el sufrimiento ellos fueron cambiados. Digo, pues uno se alegra de que cada quien haya salido victorioso de las experiencias cercanas a de la muerte, o cuando alguien pudo superar una enfermedad. Pero valerse de eso para tratar de convencer a otras personas que también tienen que sufrir y que además que menosprecien sus propios dolores. ¿Qué vas a comparar el cáncer que yo superé, ¿no? Dice el conferencista, con tus problemas cotidianos, con tu dolor de muelas, ¿sí? Claro. Pablo afrontó cárceles y tú tienes un problema y ya te alejas de Dios. La forma chantajista con la que se usa este discurso del sufrimiento debe parar. Las iglesias deben parar de usufructuar, deben parar de monetizar el sufrimiento. Uh-huh. Y de Jesús pasamos a Job. Sí, ahí tenemos pues un Job, híjoles, pues en el mero sentido de la palabra, porque Job no fue una persona que se quedara callada con el sufrimiento, le reclamó a Dios y defendió su causa. Precisamente sus amigos trataban de convencerle de lo contrario, pero Job siempre se defendió y él dijo, es que pues en sí, mi único pecado, si lo ponemos así, es haber nacido, haber existido. Y al final, en ese Deus Ex Machina del libro de Job, que a todas luces se ve que es un añadido posterior, pues aparece ese remolino, ¿no? Aparece Jehová en ese remolino, ninguneándolo. ¿Dónde estabas tú cuando yo formaba los cielos? Y tú le diste al pavo real su plumaje, tú haces que cada mañana salga el sol, o sea, reconoce tu niñedad, ¿no? Menosprecia tu propio dolor, menosprecia tu propio sufrimiento, chamaco, tarado, no estés ahí diciendo tonterías si no sabes. Es tal cual, ¿no? Esa actitud de la ahora generación de hierro, lo que le dice a la generación de cristal, ¿no? En mis tiempos sí sufríamos, ¿no? Que ahora tú te quejas por todo. Caray, bueno, pues parece que decir ay, parece que expresar tu malestar el día de hoy es una expresión de fragilidad y es una expresión también incluso hasta de antife, ¿no? Si tú te quejas, si tú dices, es que yo no estoy de acuerdo en lo que me está pasando, es que si Dios es bueno porque a mí me está pasando eso, lo cual es una pregunta completamente válida, pero se te censura, porque si te atreves a preguntar eso, ya incluso ni siquiera a que salga de tus labios, sino a pensarlo, entonces eres una persona despiadada que merece todos los castigos por haber, y hasta peor te va a ir por andar cuestionando a Dios. Ay, excelente. Todo está consumado, consumado es. Esta palabra de, pues ahora
ahora, ¿cómo diríamos? Si hubiera sido un youtuber, hubiera dicho, síganme para más crucifixiones o algo así, que ya es el cierre de su tutorial de cómo salvar a la humanidad, ¿no? Y nos podemos imaginar a Jesús ahí colgado con su teléfono, ¿no? Aquí reviviendo al mundo y ya llegando a su final, con consumado es, pues queda esta sentencia, ¿no? Ahí se acabó. Yo creo que ahí debió estar mal traducido, que no es que es consumado es, ahí lo que estaba pasando literalmente hubiera quedado mejor decir consumido soy, porque pues ya es su último aliento, él y ahí ya Claro. se estaba plenamente muriendo, pero ahí queda muy claro que hasta ahí llega el cristianismo, ahí se consumó. Lo de la resurrección fue una forma, pues, ¿cómo decirlo? La versión del director no gustó, ¿no? Esta película de las 7 palabras fue demasiado cruenta, el guión no terminó de gustar y el final no convenció, entonces los fans hicieron ahí pues una campaña en change.org para juntar firmas, pues para que escribieran un nuevo final, porque no les había gustado el final de la cruz, y entonces pues hubo una siguiente temporada, la cual, su primer capítulo, pues inicia con la resurrección, ¿no? Echando a perder completamente toda la majestuosidad del guión que teníamos en la primera temporada con el Redentor muerto como una expresión de su misión. Es decir, de su misión o su vocación, su objetivo, y llega la segunda temporada llena de lucecitas, con un final muy poco creíble y donde ahora todos son felices, ¿no? Pero bueno, guiones se han arruinado desde tiempos inmemoriales, pero eso en cuanto a la narrativa, porque en cuanto a la teología es bastante claro que ahí se consumó. Jesús vale por su muerte, Jesús no vale por su resurrección. Jesús no vale por su vida. Lo que importa de Jesús es murió por ti. Nadie predica Cristo vivió por ti. Nadie predica es que Cristo se humanó por ti. Si no mencionas la crucifixión, tu evangelio queda incompleto. Sí, a mí en las clases de homilética me lo enseñaban siempre. Cualquier sermón, cualquier predicación que no apunte a la cruz de Cristo y su acto salvífico es un sermón incompleto. Todo sermón tiene que provocar la contrición del espíritu a la sombra de la cruz. Porque lo que más importa de Jesús no es ni sus proclamas a favor de los pobres, ni su búsqueda de la equidad, ni esta forma de liberación del pueblo respecto de los poderes tanto clericales de los judíos como políticos de Roma. Eso no importa, porque entonces conviertes a Jesús en un mero activista social, en un mero maestro moral. Pero no, Jesús no es ni activista social ni maestro moral, porque él murió en la cruz. Entonces, esto hace que el cristianismo se encierre sobre la muerte de Cristo y que lo más importante sea precisamente su muerte. Por eso se dice muy particularmente del Evangelio de Marcos, pero en general aplica a todos los evangelios, que los evangelios son un relato de la crucifixión, pero con un prólogo muy largo, que son todo desde que nació hasta ahí a momentos antes de morir, porque el objetivo único del Evangelio, según estas lecturas que incluso están en algunas teorías exegéticas, es la crucifixión de Jesús. Entonces el cristianismo eso sí lo compró, ese consumado es sí lo compró, porque lo único que les interesa es su crucifixión. Para el cristianismo el único Cristo que vale es el Cristo muerto. Ajá. Y bueno, y a eso hay que sumarle que de qué manera muere, con mucho dolor, mucha sangre. Sí, sí, no es cualquier muerte, es la muerte morbosa, la muerte de ese desangramiento, de ese dolor, de ese grito ahogado, para que te demuestre cuánto te amó a partir de lo que sufrió. Y entonces este binomio, amor y sufrimiento, en el cristianismo se convierte en algo sagrado. Si amas, tienes que sufrir. Si no estás sufriendo, si estás pasándola demasiado bien, algo estás haciendo mal en tu vida, porque si realmente estuvieras haciendo bien las cosas, el diablo te estaría atacando, las pruebas se echarían en tu puerta y tendrías sufrimiento en tu ser.
Y si te das cuenta, es lo que quería, era como la intención de la película La Pasión de Cristo. Incluso Jim Caviezel después de eso quedó bien cucú. Sí, no, se ve que hay algo que se suele llamar, no es como tal, que sí sea un síndrome clínicamente datado y demás, pero sí se habla del síndrome de Jerusalén o del síndrome de Mesías. Sí, Sí. personas que llegan a Tierra Santa y por haber tenido un contacto con una astilla de la cruz de Cristo o haber pisado en el mismo santuario de Jesús, pues regresan transformados, ¿no? Por ese contacto fetichista con el lugar, con el espacio, y en el caso de Caviezel, pues de haber personificado, ¿no? En sí mismo, ni más ni menos que al Hijo de Dios. Y bueno, sí, ahora el cuate se cree un bendito, ¿no? Bueno, dije cuate, ¿no? Claro. En Chile sea el weón, se cree un bendito intocable que lucha en contra de Hollywood y de toda su Y del hipocresía. adrenocromo, orando en arameo. Sí. Sí, sí, no, es que, digamos, fue demasiado. Creo que ese papel fue demasiado para él y lo descolocó. Sobre ese síndrome, súper bien lo interpreta Homero Simpson. Claro, sí, como toda cosa buena en la vida, hay una referencia de los Simpson, que Homero lo padece en varios momentos. Lo padece cuando quiere fundar su propia religión, donde dice todos son estúpidos menos yo y se queda dormido y se incendia la casa. Cuando lo mandan como implant al nuevo consorcio que están abriendo en la India, y entonces se hace, pues se eleva, ¿no? Hasta una cualidad de Dios al estilo hindú, o cuando se va de misionero, Sí. de Jebús. Es interesante que sí, en Los Simpson aparece frecuentemente esta referencia. Por supuesto que también personajes sectarios que han aparecido en Los Simpson. Y todavía no es momento de spoilers, pero si alguien sigue o ve el anime o está leyendo el manga de Demon Slayer, uno de los demonios, lo único que diré es que la segunda luna de los demonios de Demon Slayer personifica con una precisión de libro al líder sectario de carácter mesiánico y encarnado por un demonio que al mismo tiempo la ejerce de sacerdote sectario, pero digo, no quisiera hacer mucho spoiler porque todavía el anime no llega a ese punto, pero ahí aparece una representación que si ya ha ocurrido, si ha transcurrido ya la saga para fin de año o cuando salga, me gustaría que tuviéramos una charla, Carla, sobre este personaje, sobre este demonio, porque la manera en la que lo representan y todo lo que implica es abrumadoramente cierta. Así son los Bueno, líderes de sectas, como esos demonios. excelente. Y la última, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa palabra no tiene sentido para mí, es decir, a ver, todo el tiempo se la pasó Jesús diciendo es que es voluntad de mi Padre. Mi Padre me envió. Para esto fui puesto por mi Padre. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Todo el tiempo Jesús sabía que la razón de las cosas que le estaban pasando se debían a su Padre, quien en realidad estaba detrás del arresto, de los látigos, ¿no? De esos clavos oxidados y de esa corona de espinas, era su padre. Y entonces, justo antes de morir, aquel que está recibiendo el daño de parte de su padre, termina diciendo, y entonces a ti, Padre, yo encomiendo mi espíritu. Es decir, Jesús se está entregando a los brazos de su agresor. Ujú. Yo no entiendo qué caray nos están queriendo decir con eso. ¿Cómo es posible que si el Padre es el que se encargó de poner a Jesús en esas condiciones, al final Jesús termina en ese anhelo de no tener a Dios, de no haber sido abandonado por Dios, termina regresando al Padre? Y esto que puede parecer muy espiritual, cuando se aterriza en la práctica es espantoso, porque eso es una disciplina de la violación, que es
algo que se vive en el cristianismo desde hace mucho tiempo, que afortunadamente hoy se está visibilizando, por más que no quieran las iglesias. Uy, ¿Sí? qué fuerte. Los cientos de miles de casos de pederastia clerical en la Iglesia Católica, 700,000 niños abusados de parte de los testigos de Jehová. Las cifras andan rondando los millones en el caso de iglesias evangélicas en Estados Unidos, gente como un rabí Zacarías que tenía este Ajá. tipo de prácticas, y a las víctimas de los abusos, a las víctimas de las violaciones que ocurren al interior de las iglesias, claro, adultos, pero también con abuso de menores. ¿Qué es lo que se enfrentan o qué les enseñan? Que la única manera de sobreponerse a eso que les está pasando es regresar al seno de la madre iglesia, ponerse a disposición de las autoridades de su iglesia. Ok, sí, a ver, cuéntanos lo que te hizo el pastor, está bien, pero no se lo digas a nadie más, no vamos a llevar esto a las autoridades, va a quedar entre nosotros. Claro, porque nuestra Eh, justicia no es la terrenal. Exactamente, ¿no? Tenemos a Nazón, de la Iglesia de la Luz del Claro. Mundo, y quiero decirlo, es iglesia. La luz del mundo es iglesia. Llamarle secta es engañarnos a nosotros mismos. Pensar que ese tipo de cosas solamente son de las sectas peligrosas, es no querer ver la realidad. Este tipo de abusos sexuales, este tipo de violencia, claro que puede ocurrir en las iglesias, hechas y derechas, formalmente registrado. Llamarle secta a la Iglesia de la Luz del Mundo es construirla como un espacio oculto donde, ay, es que como se escondía nadie sabía. No, estaba pasando a ojos vistas. Pasó a ojos vistas, a autoridades eclesiales, a autoridades municipales, el mismo gobierno estaba al tanto de lo que estaba pasando en esa iglesia. Entonces, es iglesia, no es una secta. El líder de esta iglesia está ahora preso en Estados Unidos por abuso sexual a adultos, a menores, y miembros de su iglesia siguen cantándole himnos y alabanzas. Se les está enseñando que él justo, como bien comentas, Carla, ha sido procesado por las leyes humanas, por Roma, dicen ellos, pero no por la ley de Dios. Entonces, las víctimas no tienen ningún derecho a ir a decirle a ninguna autoridad lo que está pasando, porque cuando el Padre llevó a Cristo a la cruz a sufrir, Jesús regresó a su Padre. Por lo tanto, si a ti, el sacerdote, el pastor, el anciano, el apóstol, te han agredido, pues tienes que ir con ellos y primero, pues casi casi que hasta pedirles perdón, porque seguramente tú fuiste quien los tentó. Y después ponerte en la disciplina de la iglesia conforme a lo que corresponda, pero no se lo digas a nadie más. Entonces, creo que es una forma bastante caótica de terminar las 7 palabras, viendo a Jesús regresando a los brazos de su perpetrador. Ajá. Y quizás además de algunos les va a sonar bien fuerte lo que dices, Raúl, pero es la realidad y no se puede esconder. Sí, no podemos tapar el sol con un dedo. Esas cosas están pasando. Claro, así como pasan en las iglesias, pasan en corporativos, pasan en cualquier tipo de comunidad, pasan en familias, por supuesto que sí. Pero eso no quita que sí esté pasando en las iglesias y que las Ujú. iglesias tengan que hacerse cargo al respecto. Es algo que he comentado en algunos otros espacios. El cristianismo lo que necesita con urgencia de cara a esta crisis humanitaria, porque es lo que es una crisis humanitaria de abuso físico, sexual, económico y psicológico que hay en su interior, lo que necesita es desprenderse, no deconstruir, no, desprenderse, erradicar la doctrina de la autoridad espiritual. No Ujú. es posible en medio de una iglesia, hablando del cristianismo en su conjunto, que reporta cientos de miles de víctimas al año de abuso, seguir hablando de la autoridad espiritual, que únicamente sirve
como un solapamiento para que los líderes de la iglesia puedan actuar a discreción, sin ningún tipo de auditoría, sin ningún tipo de vigilancia, sin ningún tipo de sanciones, porque son la autoridad, porque no deben tocar a los ungidos de Jehová, porque no hay autoridad que no sea puesta de parte de Dios. Y si Dios nos puso este pastor, aunque el pastor tenga ya quién sabe cuántas demandas por acoso, sigue siendo la autoridad, y como autoridad tenemos que respetarlo. Estoy siendo lo más literal posible, porque no me lo estoy inventando, así habla la gente. Así ha pasado acá en Chile. O sea, yo doy testimonio de lo que tú dices, porque acá fue muy conocido esta lucha social que tuvo el pastor Pablo Cepeda, y fue tan fuerte y tan peligrosa la mafia evangélica que él terminó cerrando todas sus redes. Él los denunció, él iba fuera de la cárcel donde estaban los pastores procesados por abuso sexual, él iba y montaba sus pancartas para gritar contra ellos porque los hermanos seguían protegiéndolo, los hermanos se acercaban a las víctimas, a la familia de las víctimas y le decían, no denuncies al ungido porque te estás yendo contra el mismo Dios. El pastor Pablo Cepeda se echó toda esa gente encima y eran una mafia tan grande, tan fuerte, que perdió el trabajo, lo agredieron a él, a su esposa, le piedraron la casa, hasta que terminó cerrando sus redes sociales. Yo nunca más supe de él. Sí, desafortunadamente son redes de poder, pues que sí, se comportan cual si fueran una mafia, porque además se protegen, se protegen entre sí, se solapan entre sí, y desafortunadamente es gente que mueve muchos recursos, no solamente económicos, sino pues también sociales, porque pone a las personas, ¿no?, en contra del denunciante, pone a las personas en contra del que alzó la voz, pone a las personas en contra de quien está haciendo la denuncia o la crítica, precisamente por esa autoridad espiritual. Como el Padre era la autoridad espiritual de Jesús, Jesús tuvo que regresar a él antes de morir. Esto que te acabo de decir está en los libros de teología, así se enseña, con esas palabras, precisamente así. Es la autoridad. Entonces Jesús sabía de rangos, por eso siempre se supeditó a la voluntad de su Padre. Por lo tanto, ¿quién eres tú, pequeño mortal, para juzgar lo que Dios haga a través de sus siervos, lo que Dios haga a través de sus pastores, o lo que Dios hace a través de sus apóstoles? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, por lo tanto se me hace de estas 7 palabras la más tétrica de todas. Ay, Raúl, como siempre, agradecida de esta charla, agradecida de tu tiempo y de esta contribución al canal en cuanto a compartir tu conocimiento con nosotros, con los amigos que siguen el canal. En serio, muchas gracias por participar de cada semana importante en Investigando la Historia. Un placer, muchísimas gracias por la invitación, y pues a mí me fascina poder estar contigo en estas conversaciones, porque creo que hacen bien a la sociedad al difundir el conocimiento, al difundir estas perspectivas, alebrestando, sí, alebrestando a mucha gente que no está de acuerdo con lo que se expresa desde tu canal. Pero ese mismo hecho, ese tipo de reacciones, creo que nos hablan de que sí se está generando un cambio, o al menos una reflexión. Creo que eso es muy valioso. También te agradezco el espacio. Muchas gracias. Nos vemos a los amigos que disfruten este video y recuerden comentar. Y aprovecho de en la cajita de descripción a avisarles que voy a dejar 2 enlaces. Uno del Facebook de Raúl Méndez, el tilichero, donde va a estar este video de las 7 palabras de Jesús, que a mí me encanta, pero es del año 2020. Y otro enlace que lo va a remitir a una página donde él más a fondo aborda este tema de las 7 palabras. Así es una publicación de Lupa Protestante. También van a poder leerlo ya ahí in extenso. Excelente. Nos vemos, amigos. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego.